La historia evoluciona, la norma cambia. James Goldschmidt aparece acá y elabora una teoría abstracta de la carga de la prueba, en base a la cual se servirá esta de base para la decisión inicial. Uno de los elementos más relevantes en esta teoría es el reconocimiento de que la carga de la prueba no se encuentra sujeta a la discreción del juez, sino que encuentra sus raíces en la ley, en la naturaleza y en la estructura de la norma jurídica. Dicho en palabras de Brutin, se preparó la idea fundamental de la carga de la prueba por el legislador como un riesgo distribuido y por tanto garantizador de la seguridad jurídica. Davis Echandía también tiene una importante intervención en esto, en esta evolución de la historia de la carga de la prueba. Termina concluyendo en su obra que el aspecto fundamental de la evolución de esta teoría consiste en considerar la regla del juicio para el juez, ya que le señala a este la forma de decidir a falta de prueba suficiente que le otorgue certeza. No sé si se está escuchando bien o me acerco más al micrófono. Bien. Como ya decía, esta teoría de las cargas probatorias dinámicas se origina en Argentina. Se le debe la denominación de carga probatoria dinámica al doctor Jorge Walter Peirano. Él fue quien introdujo esta teoría, esta doctrina, con este nombre, y lo justifica, por supuesto. Todo tiene una justificación. Su justificación principal consiste en señalar que la noción de carga de la prueba fue diseñada como algo estático, que conculcaba el espíritu de su primer mentor, quien siempre concibió la teoría del proceso como si fuera una construcción dinámica de los fenómenos procedimentales. Para el doctor Peirano, entonces, cobra especial relevancia factores tales como la normalidad de los hechos alegados e incluso la disponibilidad de las fuentes de la prueba. Disculpen ustedes si voy avanzando un poquito rápido, pero reitero, necesito llegar a otras cuestiones que son importantes para que se entienda la materia. Lo que yo les decía, esta necesidad, de acuerdo a la teoría del doctor Peirano, de invertir el peso de la prueba en la sentencia y no antes, no es casual, sino que el modelo, la teoría fue diseñada así, y prueba de ello quedó en las quintas jornadas bonaerenses de Derecho Civil, Comercial, Procesal e Informático. ¿Qué se dijo en estas jornadas? La llamada doctrina de las cargas probatorias puede y debe ser utilizada por los estrados judiciales en determinadas situaciones en las cuales no funcionan adecuada y valiosamente las previsiones legales que como norma reparten los esfuerzos probatorios. La misma importa un desplazamiento del onus probando, así lo denominan, no onus probandi, según fueren las circunstancias del caso, en cuyo mérito aquel puede recaer, por ejemplo, en cabeza de quien está en mejores condiciones técnicas, profesionales o fácticas para producirlas, más allá del emplazamiento como actor o demandado, o más allá de tratarse incluso de hechos constitutivos, impeditivos, modificativos o extintivos. Como ven ustedes, este es el concepto tomado literalmente de la obra del doctor Peirano y está entonces demostrando la absoluta coincidencia que existe con los términos propuestos en el proyecto de ley. Quiero hacer aquí también un paréntesis porque a propósito de la reacción que ha tenido en contra de esta teoría por parte de los profesores de Derecho Civil, que han hecho ver algo que los procesalistas
veníamos ya diciendo desde el inicio, que era cómo existía un régimen de presunciones, cómo este régimen se iba a ver alterado, pero ha sido un importante refuerzo poder contar con la opinión de distinguidos juristas del ámbito del derecho civil de nuestro país, quienes se han opuesto fervientemente a estas cargas probatorias dinámicas. Y a propósito de esto, nuevamente me permito citar, y aquí tengo también como testigo nuevamente a mi querido profesor Cristian Maturana. José Pedro Silva, el profesor José Pedro Silva, dijo que en realidad la norma, como estaba propuesta en el proyecto, no debería afectar las presunciones legales que existen en nuestro ordenamiento. Pero la verdad es que si se analiza la norma, se verá que ella no está redactada de esta forma. ¿Por qué? Porque la actual redacción de la norma dice que efectivamente, la distribución de la carga de la prueba, la distribución de la carga de la prueba, antes de entrar al inciso segundo, donde están las cargas dinámicas en el artículo 265, dice que lo cual no podrá alterar, no estoy citando textual ahora, no podrá alterar aquella normativa que regule de manera diferente la carga probatoria, y de esta forma José Pedro sostuvo que no se podía entonces pensar que las cargas probatorias dinámicas estuviesen afectando el régimen de presunciones legales y derechos que actualmente existe en nuestro ordenamiento. Sin embargo, el problema de esa argumentación es que dicha norma que yo he referido, que no se puede afectar la carga probatoria que está regulada en la ley, está en el inciso primero, que es la norma general, y la norma que crea la institución o técnica de la carga probatoria dinámica está contenida en el inciso segundo. Ahora, yo destaco de la opinión del profesor José Pedro Silva, es que entonces efectivamente sí existe gran preocupación, y lo que podríamos hacer, entiendo, en la opinión de José Pedro, eso es lo que yo concluí del seminario, por favor no vayan a pensar que estoy citando lo más allá de lo que fue su afirmación, es que entonces esto se podría corregir y modificar. Si así fuere, me parece extraordinario, porque solucionaríamos entonces todo aquello que dice relación con la derogación o falta de aplicación que pueda hacer un juez cuando invierte el peso de la prueba. Es decir, en relación a las presunciones legales, solucionaríamos entonces las presunciones legales y de derecho, solucionaríamos entonces el problema. Pero sería suficiente para terminar con lo que en mi concepto, insisto, sigue siendo una flagrante infracción al principio del debido proceso. No, porque existen una serie de otros problemas que siguen afectando igualmente el debido proceso. Solucionaríamos efectivamente si hay un cambio de redacción, entonces aquella parte que se refiere a las presunciones legales y de derecho, pero dejamos el problema existente en diversas otras áreas del ámbito probatorio. La diferencia del modelo entonces de la teoría de las cargas dinámicas desarrollada en Argentina y en Chile ya les expliqué en la introducción, así que me voy a ir rápido, ya hicimos la crítica. Quiero el problema adicional que presentan las cargas probatorias dinámicas, ya lo indiqué, ¿no es cierto? Precisamente que ellas se efectúan en el momento de dictar sentencia, lo cual ciertamente es mucho más grave que se realicen en la audiencia preparatoria.